Gracias a Cristo podemos disfrutar a Dios y de la palabra de Dios. Pero también gracias a Cristo podemos conocer el diseño de Dios para nuestras vidas y para cada una de las áreas de nuestras vidas sin excepción. Y aunque hoy algunas personas se preguntan quién creó, definió o estableció el matrimonio, o incluso algunos otros como la sociedad y el gobierno se han atribuido su origen y sus reglas, esto no es así. Ha sido Dios y nadie más quien creó, definió y estableció el matrimonio. Es más, también ha sido Él y solo Él quien ha delineado de manera muy clara, pero también muy bella, cuáles son los roles dentro del matrimonio. Y si algo ha fallado, falla o fallará ahí en tu matrimonio, no es por causa de Dios, es por causa de ti, de tu corazón perverso. Porque a veces debemos de ser honestos, de manera muy rebelde nos apartamos de Dios y de su consejo. Pero en esta mañana, desde Génesis capítulo 2, versos del 18 al 25, observaremos que nuestro Dios, el creador, definidor y sustentador del matrimonio, Él nos estará dando instrucciones muy precisas, muy lindas, muy bellas, para que realmente eso que encontramos ahí en Proverbios 18, 22, cuando leemos que el que halla la esposa encuentra el bien, el favor de Dios, la benevolencia del Señor. Entonces, al observar esto, sabiduría de Dios, aquí en Génesis 2 del 18 al 25, se convierte en una realidad en tu vida. Realmente te des cuenta que al tener a tu esposo o tu esposa, ese que tienes a tu lado o esa que tienes a tu lado, es favor de Dios, benevolencia del Señor. Y esto lo vamos a estar estudiando en 3 eventos en el día sexto de la creación. El primero, la creación de la promesa. La creación de la promesa. Esto lo vamos a ver en los versos del 18 al 20, la creación de la promesa. El segundo es la creación de la ayuda idónea. La creación de la ayuda idónea, versos del 21 al 23. Y el tercero es la creación del matrimonio, versos del 24 al 25. Otra vez, creación de la promesa, luego creación de la ayuda idónea y por último, creación del matrimonio. Pero tomen sus Biblias y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vean ahí comenzando en el 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti humillados y necesitados de tu instrucción, de tu consejo. Por eso estamos aquí en esta mañana. No porque tú nos necesites, sino porque nosotros te necesitamos a ti. Y qué gozo y alegría es que podemos disfrutar de venir a tu trono donde habita la pureza y la santidad, y podemos hacerlo por Cristo, por su vida, muerte y resurrección. Señor, venimos quizá hasta avergonzados por nuestro pecado. Pero esto es lindo porque esto es gracia tuya, el que estemos aquí reunidos y no estemos en otro lugar. Padre, por favor, abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley, para que en esta mañana podamos ser instruidos,
corregidos, podamos ser también convencidos de tu consejo, de la verdad y de nuestro pecado. Particularmente y especialmente oro por todos los matrimonios que están aquí o que estamos aquí en esta mañana, Señor, que todos podamos reflejar, como leíamos hace unos momentos en tu palabra, en nuestro matrimonio esa relación de Cristo con la iglesia y de la iglesia con Cristo. Pero de la misma manera, Señor, todos aquellos que están solteros, sean adolescentes, jóvenes adultos, por favor, que tu palabra el día de hoy, Señor, sea de mucha instrucción para nuestras vidas. Da fruto, Señor, a tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. En nuestra sección de hoy, Moisés continúa ahí dándonos más detalles de lo que Dios hizo en el día sexto de la creación. Y haciendo un repaso por lo que vimos en el capítulo 1, versos del 24 al 31, el verbo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace, no sé si lo recuerden, pero en el día sexto de la creación, lo primero que hace es crear animales de la tierra, obvio, ¿verdad? Y luego en ese mismo día, nuestro Dios Trino, lo que hace después es entonces crear al hombre y a la mujer. Y no sé si lo recuerden, pero cuando Dios crea al hombre y la mujer, lo hace de manera muy singular, a su imagen y semejanza. Y de manera muy especial, al hombre y a la mujer, además de ordenarles multiplicarse y llenar la tierra, también les asigna una tarea muy solemne. Les dice que ambos, los dos, son llamados a señorear, a sojuzgar o ejercer dominio en la tierra y sobre toda la tierra. Luego más tarde en el capítulo 2, vean sus Biblias, la Biblia añade más información. Lo vimos la semana pasada en nuestro sermón dominical. Ahí nos dimos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer, pero realmente a quien crea primero es al hombre del polvo, de manera muy especial. Pero luego sucede algo extraordinario. Dios le hace al hombre un jardín lindísimo, muy bello, y luego lo pone en el jardín, lo establece ahí para que lo disfrute, lo coma, lo labre y lo guarde. Pero al mismo tiempo Dios le da una advertencia muy solemne al hombre y le dice, mira, puedes comer de todo árbol del huerto. Y se acuerdan que todos los árboles del huerto pues eran muy variados. Había mucha comida ahí y Dios le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero hay una excepción. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ahí, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Y con todo eso fresco en nuestras mentes, ahora sí vamos a entrar al primer punto del sermón, la creación de la promesa. Y recuerden que aquí todavía estamos en el día sexto de la creación. Moisés nos está dando todavía más detalles. Vean el verso 18 ahí en sus Biblias. Y dijo Jehová Dios, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. Una pausa ahí. Antes de este verso, cuando Dios crea algo en los primeros 5 días de la creación, incluso en este mismo día sexto, usualmente lo observa y entonces lo califica como bueno. Vayan conmigo ahí al capítulo 1 y veámoslo juntos. Por ejemplo, comenzando en el día primero, capítulo 1, verso 4, ahí dice, y vio Dios que la luz era buena. Luego, después, en el día tercero, 2 veces repite lo mismo. Vean el verso 10 al final. Y vio Dios que era bueno. Y luego en el 12, también al final, y vio Dios que era bueno. Más adelante en el día cuarto, vuelve a decir lo mismo en el verso 18. Vean ahí al final. Y vio Dios que era bueno. Y luego en el día 5, en el verso 21 lo repite al final. Vio Dios que era bueno. Incluso en el día sexto, antes de crear al hombre y a la mujer, vuelve a decir lo mismo. Véanlo ahí en el 25. Al final, y vio Dios que era bueno. Una y otra vez, cada vez que Dios hace algo, claro, como el Dios perfecto de que es, hace perfecto todas las cosas, pero cuando Dios crea algo, Él también como el perfecto calificador, lo observa, lo examina y entonces lo califica como bueno. Pero hay algo dentro del día sexto que para Dios no es bueno. Véanlo ahí en el 2:18. No es bueno, ¿qué cosa?
que el hombre esté solo. Ahora, presten atención, porque esto no quiere decir que Dios se equivocó, que cometió un error o que falló cuando creó al hombre. Esto no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día sexto no ha terminado, ¿verdad? Dios no ha terminado con su creación. Pero lo que sí aprendemos o entendemos es que la Biblia quiere subrayarnos que al hombre, cuando Dios lo creó, le falta una compañía muy especial, muy singular. Por eso, desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Piensen por un momento. Los cielos necesitaban a las lumbreras para estar completos. Los mares ocupaban también a los peces para estar completos. La tierra necesitaba seres vivientes para también estar completa. Y desde la óptica de Dios, el hombre, aunque fue creado de manera perfecta y bella, a la imagen y semejanza de Dios, al hombre le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Verso 18. ¿Qué le falta? Una ayuda idónea. Vean el 18. Le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, Dios dice, le haré porque lo necesita, una ayuda correspondiente a él. Le haré una ayuda como él. Y esto es muy importante, porque esta ayuda para el hombre no puede ser superior ni inferior en su valor en comparación con el hombre. No, no es así. Pero sí debe ser un complemento perfecto para el hombre. Ahora, esta palabra ayuda denota la idea de una persona que asiste a otra persona porque esa otra persona no puede hacer las cosas solo. Lo voy a repetir porque a veces los hombres nos creemos mucho, ¿verdad? Pero esta ayuda idónea que Dios preparó para el hombre representa una ayuda que necesita el hombre porque el hombre no puede hacer las cosas que Dios le demandó hacer en soledad. No puede hacerlo. Y con esto aprendemos que esta palabra ayuda no apunta necesariamente a debilidad o a inferioridad. No, no es así. Sino más bien esta palabra ayuda apunta a una persona que es la ayuda, que provee socorro, incluso otorga inteligencia y fuerza a otra persona. Esto cambia por completo nuestra perspectiva, ¿verdad? Y de manera muy interesante, todavía hay algo más importante que debemos considerar, tanto hombres como mujeres. Y es que esta misma palabra ayuda en el hebreo es usada en nuestras Biblias para describir a Dios como nuestro ayudador. Tomen sus Biblias y veamos algunos pasajes en el Salterio. Salmo 33, 20. Vean ahí, Salmo 33, 20. Y recuerden, estamos viendo esta palabra ayuda, pero ahora conectada con nuestro Dios. Es la misma palabra que Moisés utilizó para dejarnos ver, pues, que Dios va a crear una ayuda idónea para el hombre. Y es la misma palabra que se utiliza para describir a Dios como nuestro ayudador, como aquel que nos da socorro. Salmo 33, verso 20. Vean ahí sus Biblias. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Vayan ahora al Salmo 75. Y nada más estamos yendo al Salterio, pero hay más pasajes. Quise mencionar estos para más facilidad y ser más ágiles ahí en nuestra lectura. Salmo 70, verso 5. Vean ahí, Salmo 70, verso 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Ayuda mía y mi libertador eres tú. Vayan ahora al Salmo 115. Salmo 115, versos del 9 al 11. 3 veces el salmista repite esta gran verdad. Salmo 115, versos del 9 al 11. Vean ahí sus Biblias. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu
ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Una y otra vez el Espíritu Santo utiliza esta palabra, ayuda, para dejarnos ver que Dios es nuestro ayudador, quien nos provee, quien nos socorre, como esa ayuda idónea que Dios creó para el hombre, ¿verdad? Presta atención en esto, sobre todo tú si eres pues un hombre, ¿verdad? Ya sea que estés soltero o casado. Vayan ahora al Salmo 121. Salmo 121, versos 1 y 2. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Salmo 121, versos del 1 al 2. Pero ahora va a ser más conocido para ti. Va a cobrar mayor sentido, conectándolo con nuestra ayuda idónea. Vean ahí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? ¿Qué cosa? Mi socorro, misma palabra, mi ayuda. Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Este que hizo los cielos y la tierra es nuestro socorro, y Él mismo, quien es nuestro socorro e hizo los cielos y la tierra, hizo una ayuda idónea para el hombre porque lo necesitaba, porque estaba solo, porque solo no podía cumplir con la tarea que Dios le asignó. Esto debe cambiar por completo tu perspectiva de tu esposa. Debe cambiar por completo tu visión, tu óptica. Salmo 124, verso 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Nuestro socorro, nuestra ayuda está en el nombre de Jehová. Y por último, Salmo 146, verso 5. Salmo 146, verso 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Qué verdades tan alentadoras, ¿no es cierto? Recordar que Dios está a nuestro lado y Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. ¿A quién más necesitamos? A nadie. Si Él es nuestro socorro, si Él es nuestro ayudador, ¿qué más necesitamos? No necesitamos a nadie más a nuestro lado. Pero desde la óptica de Dios, el hombre necesita una ayuda idónea al lado de Él. Dios mismo dice, regresando ahí a Génesis 2, en el verso 18, Génesis 2, verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escuchen esto, la mujer no es inferior al hombre. Lo voy a repetir, la mujer no es inferior al hombre. La mujer tampoco es una persona de segunda clase. No, no lo es. De hecho, es tan importante para el hombre que por un lado, Dios la creó como su complemento ideal para ayudarlo y socorrerlo, escucha esto, en su soledad. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero también, por otro lado, Dios crea a la mujer para que el hombre reciba el apoyo que necesita para cumplir con la tarea que Él le asignó. En Génesis 1:26, véanlo ahí. Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero hay un problema. Conforme vemos esta información añadida en el día sexto, cuando Dios crea al hombre, hay algo que está mal. El hombre está solo, no puede solo. Necesita una ayuda idónea que lo ayude a cumplir con esta tarea. Por eso más tarde, en el verso 28, Dios añade lo mismo, pero ahora los dos. Véanlo ahí, en el 1:28. Y los bendijo Dios. ¿A quién? Verso 27. Al varón y la hembra. Al hombre y a la mujer. Los bendice Dios y les dice, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. ¿Y qué cosa? Lo mismo, ¿verdad? La misma tarea. Ejercer dominio
sobre la tierra, como los representantes de Dios, en función a la imagen y semejanza de Dios que Dios les regaló, que Dios les dio. Pero sigamos leyendo, porque en los siguientes versos notaremos que Adán personalmente y conscientemente se dará cuenta que tiene esta gran necesidad. Véanlo ahí en el verso 19. Noten, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Con este verso, la Biblia nos recuerda que Dios creó a todos los animales sin excepción. Él es el creador. Y recuerden, cuando Dios crea los animales, Dios los crea macho y hembra. Porque a lo largo del capítulo 1 vemos que Dios les dice, les ordena, les llama a multiplicarse, ¿no es cierto? ¿Cómo habrían de multiplicarse si no había un macho y una hembra ahí? Y si además de eso pensamos en, por ejemplo, Génesis 6, cuando Dios está a punto de mandar el diluvio, pues Dios le ordena a Adán que meta en el arca para salvar ¿a cuántos animalitos? ¿A cuántas especies? 2 de cada especie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el futuro habrían de ¿qué cosa? Multiplicarse. Y aquí en el verso 19, Dios trae los animales a Adán para que Adán les ponga nombre. Esto es bellísimo. Si a veces nosotros, ¿verdad?, batallamos para ponerle nombre a nuestros hijos. Yo no batallé, David y Dari, vámonos, así. Pero cuando Dios crea los animales, se los presenta a Adán, y recuerden, todo esto es antes de la caída, ¿verdad? Cuando Dios crea los animales, los trae a Adán para que les ponga su nombre. Bellísimo, ¿verdad? Y esto implicó que Adán interactuara con ellos. Es decir, no que hablara, ¿verdad?, sino que conociera su complexión, que incluso identificara su sexo, para que así entonces pudiera ponerle su nombre. Esto es impresionante. Y vean lo que sucede en el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Uy, qué triste, ¿verdad? Qué pena. Piensen en esto. Dios ahí trae esto a Adán, los animales, para que les ponga nombre, y Adán como el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza para ser su representante aquí en la tierra y gobernar sobre la tierra y sobre todos los habitantes de la tierra. Pero Adán, como representante de Dios sobre la tierra y ejerciendo la autoridad delegada que Dios le dio para ejercer dominio sobre la tierra, entonces le pone nombre a los animales. Es tan inteligente que le pone nombre a cada uno de ellos. Pero no solo tiene esa capacidad, sino que además se recuerda el nombre de cada uno de ellos. Esto es impresionante. Esto es maravilloso. Sin duda que Adán tenía una mente muy dotada y con una gran capacidad de análisis. Obvio, esto es así porque su mente no está afectada ¿por qué? Por el pecado. Pero mientras Adán le está poniendo nombre a cada animalito, observa que cada animalito tiene su complemento. Uy, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó ahí? Digamos que se da cuenta que cada animalito tiene su otra mitad. Y es hasta ese momento que también se da cuenta que a él le falta algo. Porque entiende que aunque los animales también son seres vivientes, como él también es ser viviente, ninguno es ayuda idónea para él. Por eso la parte final del verso 20 señala, vean sus Biblias, mas para Adán no se halló, ¿qué cosa? Ayuda idónea para él. Imagina la escena. Adán ahí poniéndole nombre a cada animal y viendo cómo cada animal tiene su contraparte, ¿verdad? Y luego se ve a sí mismo y pues no tiene nadie a su lado. Fue muy claro para su mente y su corazón que estaba solo, que le faltaba algo.
Pero hermanos, Dios siempre lo supo. Dios siempre lo supo. No porque se dio cuenta antes que Adán, no, porque Dios lo diseñó con esta necesidad. Dios desde antes de la creación del mundo, pues la Biblia nos enseña que nos salvó, ¿verdad? Nos eligió para la salvación. Creó todas las cosas desde antes de todo lo que creó Él. Entonces Él siempre supo, porque Él así lo había planeado y así diseñó a Adán con esta necesidad. Dios lo creó para que tuviera una persona a su lado para que le ayudara. Escucha esto, porque el hombre no podía solo, no podía. Le faltaba a alguien a su lado. Y esto fue muy claro para Adán, mientras le estuvo poniendo nombre a todos los animales. Lo supo. Por eso en el verso 18, Dios hace una promesa. Le haré ayuda idónea para él. Y con esto aprendemos que el hombre necesita una esposa. El hombre necesita una esposa que sea su ayuda idónea. Pero también la mujer necesita un esposo de quien ser la ayuda idónea de ese esposo. Aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Ahí Pablo nos recuerda en 1 Corintios 7 que hay excepciones. Y está bien, es palabra de Dios también. Pero la regla que vemos aquí, en el principio, el diseño de Dios es, no es bueno que el hombre esté solo, aunque hay sus excepciones. Desde aquí, desde el principio de todas las cosas, esta doctrina, esta enseñanza es muy clara. Así que jóvenes, muy jóvenes o no tan jóvenes, oren al Señor por una esposa. Oren al Señor por un esposo. Pero también actúen, ¿verdad? ¿Sí, no es cierto? Sean muy cuidadosos. Recuerda que con quien inicies una relación de noviazgo para casarte, debe ser, si eres creyente, debe ser un hijo o una hija de Dios, porque si no estás pecando. Pero pues conoce con mucho respeto a tu hermano o a tu hermana, recordando que Cristo pagó con su sangre por él o por ella. Ora al Señor por tu esposo o tu esposa, pero conoce a otros, a otras, con mucho cuidado, siendo dependientes de Dios. Pero no pienses que sentado va a llegar, ¿verdad? El príncipe azul. Sentada ahí va a llegar, ¿verdad? No, ora al Señor y relaciónate con las personas, recordando que Dios te dio esa capacidad dentro del seno de Trinitario de relacionarte con otros de manera muy bella, de hablar, de interactuar, de manifestar un respeto, amor, interacción. Pero bueno, todo esto fue el primer punto de 3, la creación de la promesa. Ahora veamos el segundo punto a partir del verso 21, la creación de la ayuda idónea. Vean sus Biblias, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Qué bello, ¿verdad? Y la trajo al hombre. Buscando una ilustración, cuando Dios crea al hombre, ¿se recuerdan, verdad? Lo formó ¿de qué cosa? Del polvo, como un artesano perfecto y bello, ¿verdad? Y cuando crea a la mujer, ¿la crea de dónde? Del hombre, ¿verdad? Como un constructor, edificador lindísimo. Pero Dios hace esto, Dios crea la ayuda idónea para el hombre. Aquí está, hermanos, la promesa cumplida del verso 18, ¿verdad? Aquí tenemos la ayuda idónea para Adán. Y escuchen, presten atención, esta ayuda idónea para Adán no es otro hombre. Lo voy a repetir, esta ayuda idónea que Dios creó para Adán no es otro hombre. Tampoco, escucha esto, tampoco son perros, gatos, ranas, cocodrilos, no, nada de eso. Ningún animal, olvídate de eso. Ningún animal creó Dios para hacer la ayuda idónea para el hombre.
La ayuda idónea que el hombre necesita en esta vida, desde la óptica de Dios, escucha esto también, es una mujer singular. Esa es la ayuda idónea que Dios creó para el hombre. Una mujer singular. A su lado. Esto es bellísimo. Y noten que esta ayuda idónea, como su nombre lo indica, debía ser igual a él. Es decir, correspondiente a él. Por eso Dios, por lo que vemos en el 18, hace la primer cirugía en todo el mundo, ¿no? Como un perfecto cirujano y un perfecto anestesiólogo, tiene que dormir profundamente al hombre para luego abrir uno de sus costados y entonces formar a la mujer del interior del cuerpo del hombre. Qué detalle, ¿verdad? Impresionante. Y con esto, una vez más, se cae a pedazos la teoría de la evolución. Porque así como fue claro en Génesis 2:7 que fue Dios y nadie más quien formó del polvo al hombre, también es claro acá que fue Dios y nadie más quien creó a la mujer, ¿no es cierto? Él la creó. Hermanos, recuerden que esto no son mitos, estos no son leyendas, para nada. Inventos son los argumentos de los científicos evolucionistas. Eso sí son cuentos chinos para que vean. Ningún ser humano tiene como abuelitos a los changos. Nadie. No es así. Todo esto es un engaño, es una mentira perversa que ofende a Dios. Y para desgracia de los evolucionistas, el Nuevo Testamento repite esta gran verdad. Escuchen y tomen nota. Primera de Timoteo 2:13. Adán fue formado primero y después Eva. Primera de Corintios 11:8. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y todo esto es verdad divina. Fue Dios quien creó al hombre y a la mujer. Esto es verdad irrefutable, innegable. Ahora, esta palabra costilla que vemos ahí en los versos 21 y 28 del capítulo 2, la mayoría de las veces es usada en nuestras Biblias para indicar un costado del cuerpo y no una costilla. De hecho, solo aquí en nuestras Biblias se traduce como costilla. Por eso quizá una mejor traducción sería costado, y esto es muy interesante. Porque como hemos visto, la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre, ¿verdad? ¿O sí? No, la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre, lo cual en un sentido reflejaría pues superioridad, ¿no es cierto? Pero tampoco la mujer fue creada tomando partes del pie del hombre, lo cual también ilustraría inferioridad. Pero Dios de manera muy sabia crea a la mujer del hombre ¿de dónde? De un costado. Implicando ¿qué cosa? Igualdad, ¿no es cierto? Pero también complementariedad. Porque Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Dios le dio una tarea primero al hombre y luego creó a la mujer para que le ayudara, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Debemos de prestar atención a los detalles. Dios nos enseña que la mujer, escuchen esto, es de igual valor ante Dios que el hombre. Porque recuerden, los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también que la mujer es la ayuda necesaria para el hombre. Y una vez que Dios hace a la mujer, se la trae al hombre. Qué lindo, ¿verdad? Dios hace a la mujer o crea a la mujer y crea el momento para presentársela al hombre. Y lo hace para que entonces el hombre la conozca y reconozca como esa ayuda idónea, complementaria y necesaria para él. Por eso Adán dice en el verso 23, vean ahí, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y no solo dice eso porque Dios hizo a la mujer con partes de su cuerpo, ¿verdad? No,
sino también porque entiende que la mujer, como fue hecha de él, entonces es su complemento perfecto, es su ayuda perfecta. Digámoslo así, de manera muy romántica, Adán se da cuenta que Eva es su media naranja, ¿verdad? Porque Adán fue formado a imagen y semejanza de Dios, y Dios dice, ¿qué cosa? ¿No es bueno que el hombre esté? ¿Le haré su ayuda? Adán en ese momento se da cuenta que esa mujer es su alma gemela, su otra mitad. O como bien dijo un autor, y cito, la mujer es para el hombre lo que el polo sur es para el polo norte. Uy, no, pues ya me puse más romántico, ¿verdad? Hermanos, pero eso es. Dios crea al hombre y a la mujer, los presenta de manera muy linda y así los ve Dios. Bellísimo. Muy lindo. Dios los presenta personalmente. Sin duda, este momento debió ser un momento inolvidable para Adán y para Eva. Piensa en eso. Debió ser un momento que marcó sus vidas, su historia. Aunque luego pecan, ¿verdad? Bien feo, ¿verdad? Pero este momento fue un momento muy especial, muy lindo. Incluso de mucho gozo y agradecimiento a Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y escucha esto, el que hoy estés casado con el hombre o la mujer que tienes a tu lado, es voluntad de Dios, es diseño de Dios. Aunque tú me digas, uy, pastor, pues sí sé que la voluntad de Dios es agradable, pero pues tú no conoces este desagradable que tengo al lado, ¿verdad? No conoces a la mujer que pues Dios me dio, ¿verdad? Hermanos, si somos hijos de Dios, no pierdas de vista que nuestro Dios es soberano. Él es rey y Él está involucrado en tu vida. Y ya sea que te hayas casado antes de venir a Cristo o después de venir a Cristo, en la condición en la que te encuentras, Dios lo diseñó y le planeó de esta manera para que te casaras con el hombre o la mujer que tienes ahorita, para estar en la situación en la que estás ahorita. Así que en lugar de quejarte o de pensar salir de ahí, adora a Dios, dobla tus rodillas a Él, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, buena, agradable y perfecta. Con esto también, una vez más, escucha esto, recordamos que nuestro Dios es fiel. Él, hermanos, presten atención, nuestro Dios es fiel, es decir, Él cumple siempre lo que dice. Él cumple siempre lo que promete. Y en el caso de Adán, le prometió una ayuda idónea y le hizo la ayuda idónea que le prometió, ¿no es cierto? Desde aquí, como lo hemos visto en el capítulo 1, notamos el carácter perfecto de nuestro Dios, todos sus atributos. Escuchen esto, Dios es fiel. La Biblia nos enseña en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Y añade, Él dijo, y no hará. Él habló, y no lo ejecutará. Tremendo carácter fiel de nuestro Dios. Hermanos y amigos, Él cumplirá todas y cada una de sus palabras y promesas a su tiempo. No lo dudes, porque Él es fiel. Ni una sola palabra suya, ni una jota, ni una tilde quedará fuera sin que se cumpla conforme a su voluntad. Esto para algunos, para los que somos hijos de Dios, nos da mucha paz, nos da mucho aliento, mucho gozo, mucho descanso, porque podemos saber que ya sea en tiempos lindos o de adversidad, Él es fiel y no nos suelta. ¡Qué verdad tan tremenda! Por eso los hijos de Dios
Pensar en la fidelidad de Dios, esto trae mucho ánimo. No importa por lo que estés atravesando, porque Él no te va a soltar. Él es fiel. ¿Y sabes qué está en juego? Su carácter, su palabra. Pero en tiempos de adversidad, confiamos en su carácter. Y podemos decir como el salmista, Salmo 3 del 1 al 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Contraste. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es fiel. Confía en Él. Confía en Él, confía en su palabra. Su palabra es verdad. Pero también este fiel carácter de Dios, tanto para los hijos de Dios como para los que no son hijos de Dios, debe advertirlos seriamente. Debe hacerlos pensar verdaderamente. Porque otra vez nuestro Dios no cambia. Él es fiel, Él es inmutable. Y a los pecadores que no se arrepienten, que probablemente estén aquí en esta mañana o allá afuera, pero los pecadores que no se arrepientan, sino que sigan negando la existencia de Dios, sigan negando la cruz de Cristo y a Cristo, la mano de Dios tampoco les soltará. Pero será la mano de la ira de Dios para siempre en el lago de fuego eterno. Dios es fiel, no cambia. Y es nuestra oración muy sentida como pastores de esta iglesia, de verdad, que nadie de aquí se encuentre en el futuro como el rico de Lucas 16. Cuando muere y es lanzado al tormento en el Hades y dice estas palabras, escuchen. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero esto es imposible. Ya no hay tiempo. Tiempo había mientras estuvieron vivos. Pero en este punto ya no hay tiempo. Hay un monte muy grande que separa y nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Nadie podrá ayudarle en ese momento. Pero también el fiel carácter de Dios para ti, que eres un hijo o una hija de Dios, sí, para ti, que hoy estás abrazando pecados de manera muy obstinada, escucha esto, Dios atenderá personalmente tu asunto, tu vida. Te disciplinará, si eres su hijo, con su mano amorosa, pero firme y fuerte. Y Dios lo hace tan decididamente, hermanos, que Él puede llegar a disciplinar a sus hijos como lo hizo cuando disciplinó a Ananías y Zafira, ¿lo recuerdan? Hijos de Dios, que formaban parte de la familia de Dios, pero que los dos, casados en el matrimonio, se ponen de acuerdo para mentirle a Dios. Y a pesar de que vienen y le exhiben su pecado, están negados y siguen pecando, obstinados con la mentira. ¿Y qué hace Dios? Dios lo observa todo. Como Padre amoroso, pero con una mano fuerte viene y los mata. Así, en el instante. Este matrimonio estaba pecando con mentiras muy obstinadas contra Dios. Y Dios los mató en el instante. Un hecho que causó mucho temor en la iglesia. Lo puedes ver ahí en Hechos 5. Ahí pensaban, uy, no, aquí matan, ¿verdad? Con este grupo las cosas son serias. Ahí no hay que entrar, no hay que ir. Claro, ocasionó mucho miedo en la iglesia, pero también fue de gran ejemplo para toda la iglesia, de gran testimonio. En un sentido, todos los que estuvieron en esa iglesia fueron guardados, fueron purificados, incluso limpiados. De hecho, Ananías y Zafira, aunque Dios los mata, fueron preservados por Dios para no pecar de manera más fea.
y que pudieran cruzar la meta. Pero vean la afectación que puede llegar una disciplina que Dios hace aún a sus hijos hasta la muerte. ¿Por qué hace eso Dios? Porque está muy interesado con la vida de cada uno de sus hijos. Porque Él no va a permitir que en su iglesia haya pecado obstinado, haya ofensa a su nombre, desprecio a su diseño. Hermanos, Dios es fiel y no cambia. Entonces, si Él es fiel y no cambia, también tú sé fiel a Él y no estés cambiando. También sé fiel tú a su palabra y no estés atesorando pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Presta atención, ten cuidado, no estés cambiando lo piadoso por lo pecaminoso. No lo hagas, ten cuidado. Pero regresemos a Génesis 2:23, porque todavía hay algo más que no debemos perdernos de vista. Esta frase, hueso de mis huesos, en el 23, y carne de mi carne, es una frase que se utiliza en la Biblia para denotar un compromiso dentro de una relación de pacto. Esta frase que vemos ahí, hueso de mi hueso y carne de mi carne, de hecho lo pueden ver ahí en 2 Samuel 5:1, cuando algunos israelitas vienen con David y le expresan su lealtad ante cualquier circunstancia, subrayando que lo hacen, dice el pueblo de Israel, algunos que vienen con él, lo hacen porque son hueso de su hueso y carne de su carne. Por eso con esta frase entendemos pues que hay una relación de pacto, de lealtad. De hecho, después ahí se nos cuenta que David es nombrado rey, ¿verdad? Hay un pacto ahí, reconociendo a David como rey y ellos como, digamos, en un sentido, sus súbditos. Eso significa o viene detrás de esta palabra o frase, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hay en este matrimonio que Dios va a crear, en el siguiente verso, desde aquí en el 23, se nos anticipa que hay un pacto. Debe haber una lealtad entre Adán y Eva. Nos anticipa de manera muy linda el verso 24, la creación del matrimonio. Y con esto entramos a nuestro tercer y último punto. Hasta acá hemos visto la creación de la promesa, luego estudiamos la creación de la ayuda idónea y ahora veremos la creación del matrimonio. Vean sus Biblias, verso 24. Aquí tenemos, presten atención, aquí tenemos a Dios hablando. Porque Jesús, allá en Mateo 19, nos dice que es Dios el que está hablando. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero aquí tenemos a Dios hablando. Ven el 24. Por tanto, es decir, porque Él formó con el polvo a un hombre singular, a su imagen y semejanza, y le asignó la tarea de gobernar la tierra. Por tanto, pero también, además, porque también Él creó una mujer también singular del cuerpo del hombre para hacer la ayuda del hombre y cumplir juntos esta tarea de ejercer dominio sobre la tierra. Por eso, otra vez, vean el verso 24, por tanto, hermanos, Dios nos deja ver que Él y solo Él ha creado el matrimonio. Hermanos, el matrimonio no fue creado por la sociedad. Es más, el matrimonio no es una institución social que cambia con el tiempo y que se amolda a las culturas. Esto no es así. Eso no es el matrimonio. Es cualquier otra cosa. Pero no es el matrimonio desde la óptica de Dios. El matrimonio tampoco fue creado por un gobierno en particular, minimizándolo a un simple contrato. No. Donde tú puedes hacer o deshacer con ese contrato lo que quieras y conforme a lo que tú quieras, cuando tú quieras, conforme a tu propio criterio. Eso tampoco es el matrimonio. No lo pierdan de vista. El matrimonio fue creado exclusivamente por Dios y por nadie más. Y Dios ha establecido cómo debe de funcionar ese matrimonio, cómo se debe de observar ese matrimonio. Y lo leíamos en la lectura bíblica, ¿verdad? Efesios 5. Ese matrimonio, lo que debe observarse en tu relación con tu esposa, tu esposo, debe relacionarse la relación que Cristo tiene contigo y que tú tienes con Cristo. Ahí está. ¿Quieres un estándar para tu matrimonio? Bueno, ahí está. Así como Cristo amó a la iglesia, esposo, ama
a tu esposa. Esposa, así como te sometes o dices someterte a Cristo y declararlo como tu Señor por amor, de la misma manera, sométete y ama a tu esposo. Ahí está el modelo, ahí está el estándar. Ese es el diseño de Dios. Esa es la óptica de Dios. Así es como Dios desea, quiere ver tu matrimonio. Esto es muy bello. Entonces, ¿por qué hay problemas en el matrimonio? ¿Por él? No. Por mí, por Darita. Porque tenemos un cuerpo de muerte pegado a nosotros, ¿no es cierto? Porque pecamos, porque somos obstinados, abrazamos y comemos pecado. Y solitos, pues nos metemos a un camino, como decimos, ¿verdad? De 11 varas, solitos. No hay necesidad que nadie nos empuje, solos vamos ahí, ¿verdad? Pero hermanos, el matrimonio no tiene que ser algo feo, horrible, de peleas, de divisiones, de contiendas. No, el matrimonio es un favor de Dios. Es la benevolencia de Dios el que haya esposo o esposa. No lo pierdas de vista, el matrimonio fue creado exclusivamente por Dios y por nadie más. Y solamente hay una verdad, y esa verdad está aquí en este libro, ¿no es cierto? Aquí está la verdad de todo, en la Biblia de Dios. Dios creó, definió y estableció el matrimonio. Ven una vez más el verso 24. Y recuerden, son palabras de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué cosa? Serán una sola carne. Aquí tenemos al creador del matrimonio y su definición respecto a la estructura del matrimonio. Y en lo primero que podamos pensar es que el matrimonio no es un simple contrato, hermanos. Lo voy a repetir. El matrimonio no es un simple contrato, porque el matrimonio no fue creado ni pensado por el gobierno ni la sociedad. El matrimonio, escucha esto, es un pacto con Dios. El matrimonio es un pacto incluso con la persona que tienes a tu lado, con la que estás casado o casada. Eso es el matrimonio. Un pacto con Dios, un pacto con tu esposo o tu esposa. Porque recuerden el contexto. Dios creó un hombre, ¿y cuántas mujeres? Una mujer. Y cuando Dios crea a la mujer, esa mujer es la ayuda de ese hombre. Y el hombre entonces dice en el verso 23 que es hueso de sus huesos, carne de su carne. No solamente implicando que es igual a él, complementario a él, sino que hay lealtad entre los dos. Hay lealtad ahí. Está reconociendo una relación de pacto en la que está a punto de entrar. Y este matrimonio, que una vez más es un pacto con Dios y un pacto con el hombre, la mujer que tienes a tu lado, debe ser, escucha esto, entre un hombre y una mujer. No es un hombre con muchas mujeres, ni una mujer con muchos hombres, no es así. El matrimonio tampoco es hombre con hombre o mujer con mujer. El matrimonio mucho menos es personas con animales o cosas. Que eso sucede en nuestros días, ¿verdad? Una perversión absoluta. Una abominación delante de Dios. De hecho, en la ley mosaica, regularmente, escucha esto, es muy interesante, regularmente en la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, en el antiguo pacto, regularmente las distorsiones en el matrimonio eran penadas con la muerte. Y aunque sabemos que la ley mosaica ya no está vigente, de todas formas nos sigue mostrando la ley de Moisés el carácter de Dios, ¿verdad? Escuchen y tomen nota. Levítico 20:10, en relación al adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Este es nuestro Dios. ¿Cómo es que observa el pecado del adulterio en el matrimonio? Levítico 20:13, en relación a la intimidad sexual con un homosexual o en un acto lésbico. Escucha,
Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ellos son los culpables, en otras palabras. Provocaron a ira a Dios. Tienen como consecuencia lo que sembraron. Y de manera sorprendente, porque siempre ha sido así el corazón del hombre, perverso. Éxodo 22:19, en relación a la intimidad con animales. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Y aquí les va un pilón. Deuteronomio 22:5, respecto a esa conducta que algunos tienen, ¿verdad?, en nuestros días, de los hombres vestirse como mujer a veces, las mujeres vestirse como hombres. Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ese es el corazón de nuestro Dios. Sorprendente. Ese sigue siendo nuestro Dios. Esto es muy serio, hermanos. Y una vez más, aunque la ley de Moisés no está vigente, el diseño de Dios para el matrimonio es permanente. No cambia. Sigue siendo el mismo. Y su pensamiento sobre las distorsiones en el matrimonio siguen siendo ofensivas para él. Presta atención. Recuerden, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y otra vez, por lo que vimos y se nos anticipó desde el verso 23, entendemos que el matrimonio es un pacto con Dios y un pacto con la esposa que tienes ahí a tu lado. Es un pacto con el esposo que Dios te regaló. Debes de cuidar ese pacto. Pero incluso también con este verso 24 entendemos de la misma manera que el matrimonio es un pacto. Porque estas palabras dejará, vean ahí, dejará y la otra unirá, son usadas en la Biblia en un contexto de relación de pacto, donde dejará indica una falta de cumplimiento en el pacto y con unirá una fidelidad permanente en el pacto. Y la idea es esta: cuando una persona se casa, deja en un sentido ese compromiso, lealtad que tenía con su familia, con papá y mamá y hermanos, y ahora tiene un compromiso como prioridad con su esposo o su esposa. Ese es el significado de dejará y unirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto lo pueden ver más tarde. Para dejar en Deuteronomio 28:20 y para unir en Deuteronomio 30:20. Pero el punto es este: cuando un hombre y una mujer llegan al matrimonio, en un sentido, sus compromisos familiares anteriores son sustituidos. Esta es la óptica de Dios para el matrimonio, no es la perspectiva de David. No, este es el pensamiento de Dios para tu matrimonio. Cuando llegaste a casarte y tienes a tu esposo o tu esposa, tus compromisos familiares anteriores son sustituidos por el pacto que haces o hiciste con tu esposo o tu esposa. Tienes una prioridad ahora. Antes la tenías ahí con tus papás y tus hermanos en la casa, el seno familiar, pero ahora la tienes con tu esposo o tu esposa. Así es como ve Dios el matrimonio. Y escuchen, cualquier distorsión a esto también es perversión en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ya párale, pastor, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si somos honestos, todos fallamos. En un sentido o en otro, en un grado o en otro fallamos. Pero este estudio es gracia de Dios para que examinemos nuestras vidas todos. Aquí nadie puede decir, pastor, mi matrimonio, tú no nos conoces. No, acá es pura belleza. Es ahí como el Edén, de verdad, antes de la caída. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está tu estándar? ¿Cuál es tu varita con la que te mides? Debe ser Cristo y la iglesia, ¿verdad? La iglesia y Cristo.
pues seguramente todos estamos debajo, ¿verdad? Si no es que hasta abajo. Ahí estamos todos. Pero según la Biblia, para Dios el matrimonio exige una nueva prioridad para los casados. Su prioridad ya no son papá, mamá ni los hermanos. Eso es lo que Dios piensa. Ahora su lealtad y su prioridad es su esposo y su esposa. Y claro, quiero subrayar algo para que nadie se equivoque, ¿verdad? Esto no quiere decir que te olvidas de tus papás. No, eso no quiere decir eso. Eso tampoco quiere decir que no los apoyas o no ves por sus vidas o no les provees lo que necesitan, comida, aliento, una compañía, cuando tú puedes hacerlo y estás ahí. Esto no significa eso. Claro que somos llamados a honrar a nuestros padres, aún de casados, a amarlos, a ver por sus vidas. Pero esto sí significa que tu prioridad es, ¿quién? No son tus hijos. ¿Alguien dijo hijos? No son tus hijos. Es tu esposa o tu esposo. Esa es tu prioridad, desde la óptica de Dios. Y otra vez, lo voy a subrayar otra vez, porque creo que es importante subrayarlo. Esto no significa que te olvidas de tus papás, ¿verdad? Ya estuvo, ya me dijo el pastor, aquí mi prioridad es mi esposa, mi esposo. Ya, bueno, papá, mamá, bye. No, eso no estoy diciendo. Eso no significa eso. Debes de seguir honrando, amando, viendo por tus papás. Estar ahí. Ahora, el matrimonio desde la óptica de Dios también implica la unión. Escucha esto. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Implica unión permanente de dos personas en un compromiso, en un pacto. De hecho, la naturaleza del pacto es que es inquebrantable. Esa es la naturaleza de un pacto. Porque tanto el hombre como la mujer dejan a sus padres y se unen a su cónyuge. Y el resultado es este. Vean ahí la parte final del 24. ¿Serán qué cosa? Una sola carne. En otras palabras, escuchen esto por favor, hermanos. En otras palabras, ya no son dos equipos. No. Ahora son un solo equipo para siempre. Ese es el matrimonio desde la óptica de Dios. El esposo y la esposa en el matrimonio se vuelven muy dependientes y nada independientes el uno del otro. Y esto, hermanos, se observa de tantas maneras, de tantas formas en el matrimonio. La más clara es comenzando con las finanzas. No, esto es mío y esto no me lo tocas, aquí no te metes, esto, acá con mi familia, tampoco tú, aquí soy yo. No, en el matrimonio somos, verso 24, una sola carne. No somos dos equipos, somos un solo equipo. Nos volvemos muy dependientes del esposo y la esposa. No somos nada independientes. Es más, desde la óptica de Dios, no pueden decir, en esto sí somos equipo, pero en esto no, chato. Aquí ni te metas. En esto sí somos equipo, preciosa, pero acá, mi amor, mira, acá en esto no. Qué pena, ¿verdad? Pero no, aquí no. Hay excepciones a la regla para todo, ¿verdad? Aquí no. No, hermanos, así no es. Prestemos atención. En el matrimonio creado por Dios, escuchen esto, los esposos no compiten. Lo voy a repetir. En el matrimonio, desde la óptica de Dios, los casados no compiten. Son un equipo. Se organizan juntos, piensan juntos para avanzar. Y si hay victorias, es victorias de los dos. Y si hay derrotas, no decimos, tú la regaste. No, son derrotas ¿de quién? De los dos. De los dos. Así que si hay un problema en el matrimonio, no es un problema de uno. ¿Es un problema de qué? De dos. Es un problema de dos.
Y esta unidad comienza con la forma de pensar, pero continúa con la forma de hablar y de actuar, pero continúa incluso con la intimidad. Porque esta intimidad fue diseñada por Dios. Ustedes saben, intimidad, pues hay algunos niños aquí, pero esta intimidad fue diseñada por Dios para ser practicada y disfrutada de manera muy gozosa, plena, solo en el contexto del matrimonio. Solo ahí, en una relación entre un hombre y una mujer. Y recuerden, Jesús ahí en Mateo 5 nos enseña pues algo, el sentido, el corazón de la ley, ¿verdad? Cuando dice que cuando uno observa a otra persona con perversión, ya cometió ¿qué cosa? Esto comienza con la forma de pensar, hablar y actuar, pero continúa ahí en la intimidad. Que no se te olvide, cualquier práctica de intimidad fuera del matrimonio es pecado ante Dios. Lo voy a repetir, cualquier intimidad fuera del matrimonio, de pensamiento, de acto, es pecado ante Dios, es abominación delante de Dios, es una perversión al diseño de Dios. Escuchen esto, la fornicación, la autosatisfacción individual, el adulterio físico o con el pensamiento, son pecados graves contra Dios. Son violaciones directas contra su diseño para el matrimonio. Para que quede más claro, solo la intimidad dentro del contexto del matrimonio, entre un hombre y una mujer, es aprobada por Dios. Solo ahí. Todo lo demás es desaprobado para Dios. Todo lo que puedas encontrar en cuanto a un tema de intimidad es aprobado por Dios solo en el contexto del matrimonio. Y cuando tú lo practicas ahí, cuando estás ahí, hermanos, es lo más bello. Porque no solamente tú encuentras una alegría, un gozo, una satisfacción, sino estás en ese momento adorando a Dios. Es un acto de adoración a Dios porque estás viviendo conforme al diseño de Dios. Por el contrario, cuando tú estás haciendo estas otras cosas que les dije, con el pensamiento, con el acto, es un acto ofensivo contra Dios. Y si eres un hijo o una hija de Dios, estás lastimando tu cuerpo, que es templo de Dios. Esto es grave, es muy serio. Este matrimonio incluso no inicia en la intimidad, es obvio, ahí no inicia, sino más bien en un sentido la intimidad refleja, digamos que es como un símbolo de la unidad que comenzó desde el día que te casaste. Digamos que ese momento de intimidad es el momento cúspide de lo que estuviste viviendo desde el día 1 de tu matrimonio. Pero si no estás ahí, ¿cómo piensas llegar a ese momento cúspide, verdad? Si no estás en esa unidad, todo es feo, todo es horrible, todo es pecaminoso, todo es ofensivo para Dios. Y este matrimonio desde la perspectiva de Dios es un compromiso evidente y público, no es privado. No es de que, no, bueno, ya se casaron porque pues se pusieron de acuerdo ahí en la casa y ya están casados, viven juntos. No, pues Dios conforme ha avanzado la historia de la redención, Dios ya ha establecido esferas de autoridad, ¿no es cierto? Donde nosotros estamos viviendo en este mundo para su gloria conforme a su diseño, pero respetando ciertas cosas que Él ha establecido. Y este matrimonio no es privado, no es un compromiso, un pacto con Dios y para con el esposo y esposa, una declaración pública y evidente. Implica eso ante los hombres. Hay muchos testigos. Es evidente el nuevo matrimonio. Y el verso 25 concluye que ambos, vean ahí, estaban desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Obvio, porque esto es antes de la caída. Y hay muchas más cosas que decir del matrimonio que aún nos faltan por ver. Por ejemplo, los roles dentro del matrimonio para cada esposo y esposa. Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana si Dios quiere.
Pero ahora quiero terminar con esto, una vez más subrayando que el matrimonio fue originado por Dios. Con esto que vamos a ver en Mateo 19, vayan ahí, Mateo 19, se derrumba esa idea secular de que la sociedad y el gobierno lo inventaron al matrimonio. Esto mismo no solamente lo vemos aquí en Génesis 2, sino es reiterado por Jesús en Mateo capítulo 19. En este pasaje vemos a Jesús siendo tentado por los fariseos, preguntándole algunas cosas acerca del matrimonio para hacerlo tropezar. Y entonces Mateo 19, verso 3, dice ahí: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Como ese invento que está hoy en nuestros días, ¿verdad? No hay diferencia de caracteres, nos divorciamos y listo, ¿verdad? Sin avisar a la otra parte, simplemente nos divorciamos. Es lo mismo, vean, lo mismo desde el primer siglo, incluso desde antes, en el antiguo pacto. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vean la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, aquí está, ¿verdad? Era Dios hablando allá cuando instituye el matrimonio en Génesis 2:24. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con esto Jesús otra vez estaba reiterando que fue Dios quien creó el matrimonio, que Él estableció sus reglas, un pacto entre un hombre y una mujer que dejan a papá y a mamá para ahora ser leales al esposo o la esposa, ser una sola carne, un solo equipo. Y para sorpresa de los fariseos, que insisten en tentarlo y le preguntan acerca del divorcio de manera contundente, Jesús les dice: en el principio, ¿qué cosa? No fue así. En el principio no fue así. En otras palabras, el diseño original de Dios para el matrimonio antes de la entrada al pecado fue un matrimonio temporal o permanente. Permanente. Un matrimonio para siempre, no un matrimonio temporal. Y si hay un divorcio, Jesús lo dice en este pasaje y lo vamos a estudiar también la siguiente semana. Si hay un divorcio, es por la dureza pecaminosa del esposo o la esposa, o de los dos. Esa es la causa. Y para Dios, lo cual es reiterado por Jesús, lo vamos a estudiar más detalle la siguiente semana. Solamente hay dos causas para divorciarte y no pecar contra Dios. La primera es el adulterio y la segunda es el abandono del hogar, pero de un esposo o esposa que es incrédula. Solamente hay dos cosas por las que te divorcias y no pecas. Pero esto también, junto con los roles del matrimonio, lo vamos a ver la siguiente semana. Por ahora, hermanos, Dios es el creador, definidor y establecedor del matrimonio. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Y mientras oramos, preparemos nuestro corazón para la cena del Señor. Toma unos minutos para poner con el Señor y orar a Él con todo tu corazón.